Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted, profesor? Bien, gracias. Yo soy arquitecto, pero más bien arquitecto, Mirta. Aníbal. Bueno, estamos en la página 30. Y voy a empezar a leer un poquito, a ver qué les parece. Señal. Bien. José, bueno, José no sé si va a poder venir, ojalá que pueda. Y César dijo que está con inconvenientes, así que bueno, vamos a leer nosotros a ver qué sale. ¿Qué te pasa, Aníbal? ¿Estás mal? No está un poquito enfermo, un poco ronco, pero no importa. Bueno, en la página 30, ahí donde dice ejemplo 1, voy a continuar con eso. Te encuentro por acá. Acá encontré un caramelito para que me endulce la garganta. Siempre es bueno tener un caramelito cerca. Bueno, empiezo y continúo. Ejemplo 1. Hay que empezar por confirmar los análisis anteriores, tomando el ejemplo de un concepto filosófico rubricado entre los más famosos, el cogito cartesiano, el yo de Descartes. Un concepto de yo. Este concepto posee tres componentes: dudar, pensar, ser. No hay que llegar a la conclusión de que todos los conceptos son triples. El enunciado total del concepto como multiplicidad es: yo pienso, luego yo existo. O más completo: yo que dudo, yo pienso, yo soy una cosa que piensa. Es el acontecimiento siempre renovado del pensamiento, tal como lo concibe Descartes. El concepto se condensa en un punto y pasa por todos los componentes y en el que coinciden y dudar y pensar y ser. Los componentes como ordenadas intensivas se colocan en las zonas de proximidad o de indiscernibilidad que hacen que se pase de una a otra y que constituyen su indisolubilidad. Una primera zona está entre dudar y pensar. Lo que dudo, no puedo dudar de que pienso. Y la segunda está entre pensar y ser. Para pensar hay que ser. Los componentes se presentan en este caso como verbos, pero no tiene por qué ser una norma. Basta con que sean variaciones. En efecto, la duda comporta unos momentos que no son las especies de un género, sino las fases de una variación. Duda sensible, científica, obsesiva. Así pues, todo concepto posee un espacio de fases, aunque sea de un modo distinto que en la ciencia. Lo mismo sucede con los modos de pensamiento: sentir, imaginar, tener ideas. Y lo mismo también con los tipos de ser, objeto o sustancia. 2 puntos.
el ser infinito, el ser pensante finito, el ser extenso. Llama la atención que en este último caso, el ser extenso, el concepto del yo tan solo retenga la segunda fase del ser y deja al margen el resto de la variación. Pero esta es precisamente la señal de que el concepto se cierra como totalidad fragmentaria con yo soy una cosa pensante. Solo se podrá pasar a las demás fases del ser a través de unos puentes encrucijadas que nos conduzcan a otros conceptos. De este modo, entre mis ideas, tengo la idea de infinito. Es el puente que conduce del concepto del yo al concepto de Dios. Nuevo concepto que a su vez posee tres componentes que forman las pruebas de la existencia de Dios como acontecimiento infinito, encargándose la tercera prueba ontológica, entre paréntesis, del cierre del concepto, pero también tendiendo a su vez un puente o una bifurcación hacia un concepto de amplitud, en tanto que garantiza el valor objetivo de verdad de las demás ideas claras y distintas que tenemos. Bueno, acá hace falta nuestros habituales comentaristas. Lamentablemente, nuestros guías hoy no están, ya sea José y César, ¿verdad? De cualquier manera, hay gente que... Sergio dice, hola amigos, es mi penúltimo martes de capacitación, uno más y termina, y ahí ya me sumo de vuelta. Por favor, digan en qué capítulo o página quedan. Bueno, voy a dedicar a Sergio Cáceres después a donde nos quedamos y ojalá que él se integre a nosotros. Bueno, si no hay ningún comentario, voy a continuar. Cuando se pregunta, ¿existen precursores del cogito? Se pretende decir, ¿existen conceptos rubricados por filósofos anteriores que tengan componentes similares o casi idénticos, pero que carezcan de alguno de ellos, o bien que añadan otros, de tal modo que un cogito no llegará a cristalizar, ya que los componentes no coincidirán todavía en un yo? Es una pregunta. Todo parecía estar a punto y sin embargo faltaba algo. El concepto anterior tal vez remitiera a otro problema que no fuera el cogito. Es necesaria una mutación del problema para que el cogito cartesiano pueda aparecer o incluso que se desarrollara en otro plano. El plano cartesiano consiste en rechazar cualquier presupuesto objetivo explícito en el que cada concepto remitirá a otros conceptos. Por ejemplo, el hombre animal racional. Invoca exclusivamente una comprensión prefilosófica, es decir, unos presupuestos implícitos y subjetivos. Todo el mundo sabe qué significa pensar, ser, yo, entre paréntesis, se sabe haciéndolo, siéndolo, diciéndolo, cierra paréntesis.
es una distinción muy nueva. Un plano semejante exige un concepto primero que no tiene que presuponer nada objetivo, hasta el punto de que el problema es ¿cuál es el primer concepto de este plano? ¿O por dónde empezar para que se pueda determinar la verdad como certidumbre subjetiva absolutamente pura? El cogito. Los demás conceptos podrán conquistar la objetividad, pero siempre y cuando estén vinculados por puentes al concepto primero. Respondan a problemas sometidos a las mismas condiciones y permanezcan en el mismo plano. Así, la objetividad adquiere un conocimiento verdadero y no supone una verdad reconocida como preexistente o que ya estaba ahí. Punto. ¿Alguien quiere comentar algo? Estamos abiertos a todo. Continúo. Resulta vano preguntarse si Descartes tenía razón o no. ¿Acaso tienen más valor unos presupuestos subjetivos e implícitos que los presupuestos objetivos explícitos? Hay que empezar acaso, y en caso afirmativo, hay que empezar desde la perspectiva de una certidumbre subjetiva. ¿Puede el pensamiento en este sentido ser el verbo de un yo? No hay respuesta directa. Los conceptos cartesianos solo pueden ser valorados en función de los problemas a los que dan respuesta y del plano por el que pasan. En general, si unos conceptos anteriores han podido preparar un concepto sin llegar a constituirlo por ello, es que su problema todavía estaba sumido en otros conceptos. Y el plano no tenía aún la curvatura o los movimientos necesarios. Y si cabe sustituir unos conceptos por otros, es bajo la condición de problemas nuevos y de un plano distinto con respecto a los cuales, por ejemplo, lo pierda todo sentido. El inicio pierde toda necesidad, los presupuestos toda diferencia o adquieren otras. Un concepto siempre tiene la verdad que le corresponde en función de las condiciones de su creación. ¿Existe acaso un plano mejor que todos los demás y unos problemas que se impongan en contra de los demás? Precisamente nada se puede decir al respecto. Yo lo que noto acá es que son un montón de preguntas que nos hacen desestabilizar cualquier certidumbre, ¿verdad? Y esto evidentemente lo tendremos que continuar leyendo cada uno lentamente para poder asimilar esto, ¿verdad? Es mi idea. A ver, un poco. Yo tuve una cuestión la vez pasada antes de cerrar la clase. Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, 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 hacia adelante.
Sí, es que estoy sin computadora y con el móvil nomás. Ni siquiera pude leer, no encontré la página, pero sí te estoy siguiendo. Ah, Viste que en la clase pasada sí. estábamos con el tema este de que ya existen ciertas estructuras. Como dijo el compañero, ¿quién era que dijo la vez pasada? Algo de los bordes que le agrega, algo así, Mauricio, los ¿verdad? bordes que son imprecisos. Exactamente, que Sí. eso depende de cada uno más o menos. Entonces yo estaba por preguntar antes de cerrar la clase si este señor es estructuralista o postestructuralista. Porque he visto que esta corriente estructuralista dice que los objetos del conocimiento ya están dados. Y parece que esta parte es lo que llega a explicar bien con esta parte, esta teoría de Descartes, que los conceptos serían como que se apoyan en una estructura dada, pero que finalmente el sujeto es quien reconoce esa estructura, o algo así, no sé. O sea que Sí. para delimitar si él es estructuralista a fin de cuentas o cómo pasa a ser postestructuralista. Yo tengo la impresión de que él, como Derrida, se separa totalmente de Saussure, ¿verdad? Y del estructuralismo, cuestionando un poco ese esquematismo que caracteriza a lo sistémico, ¿verdad? Tengo la impresión, no diría que soy palabra autorizada, ¿verdad? Pero en principio, Deleuze, Derrida y alguna parte última de Foucault ya están en el otro campo, es la impresión que yo tengo, ¿verdad? Eh, no sé, la impresión que me da acá es que él está poniendo los conceptos de manera esquemática y parte del famoso cogito de Descartes, ¿verdad? Con toda la complejidad que tiene ahí el yo, el pienso, el luego y toda esa complejidad que va armando algo especial, pero como que de repente los bordes quedan como ambiguos, como indefinidos. Esa es un poco la sensación que me da, ¿verdad? Sí, porque confunde un poco. Sí, Aparentemente te da a entender que esos bordes o esa estructura subyacente a la realidad ya está dada. Es como que las estructuras ya están dadas y que nosotros agregamos algo más a lo que ya está. Entonces, a la pucha, ¿cómo es? ¿Es postestructuralista o qué? yo creo que él me da la impresión, ¿verdad? Vamos a ver cómo continúa, de que él toma como una plataforma de lanzamiento y toma justamente a través este esquematismo de Descartes como para después a partir de ahí lanzarse y pues cuestionar todo esto, ¿verdad? Porque incluso desde esa idea elemental de Descartes, cogito, luego pienso, luego esto, de ahí va a la idea de Dios, como que se va al otro extremo, ¿verdad? Entonces tampoco, por supuesto, me queda claro a mí. Voy a ¿Qué continuar leyendo a ver si nos ayuda. página? Si me repetí, por favor. Sí, señor. ¿Qué página sería? No escuché, no entendí. ¿Qué página sería la que Ah, estás leyendo? 33, página 33. Ah, 33, gracias. Estamos en el medio de la página 33. Y continúo. Dice, retomo un poquito el final de la frase para decir, ¿cuál es la mejor manera de seguir a los grandes filósofos? ¿Repetir lo que dijeron o bien hacer lo que hicieron? Es decir, crear conceptos para unos problemas que necesariamente cambian. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Entonces ahora responde Deleuze.
Por este motivo, sienten los filósofos escasa afición por las discusiones. Todos los filósofos huyen cuando escuchan la frase vamos a discutir un poco. Las discusiones están muy bien para las mesas redondas, pero el filósofo echa sus dados cifrados sobre otro tipo de mesa. De las discusiones, lo mínimo que se puede decir es que nos sirven para adelantar en la tarea, puesto que los interlocutores nunca hablan de lo mismo. Que uno sostenga una opinión y piense más bien esto que aquello, ¿de qué le sirve a la filosofía mientras no se expongan los problemas que están en juego? Y cuando se expongan, ya no se trata de discutir, sino de crear conceptos indiscutibles para el problema que uno se ha planteado. La comunicación siempre llega demasiado pronto o demasiado tarde, y la conversación siempre está de más cuando se trata de crear. A veces se imagina uno la filosofía como una discusión perpetua, como una racionalidad comunicativa o como una conversación democrática universal. Nada más lejos de la realidad, dice Deleuze. Y cuando un filósofo critica a otro, es a partir de unos problemas y sobre un plano que no eran los del otro, y que hacen que se fundan los conceptos antiguos del mismo modo que se puede fundir un cañón para fabricar armas nuevas. Nunca se está en el mismo plano. Criticar no significa más que constatar que un concepto se desvanece, pierde sus componentes o adquiere otros nuevos que lo transforman cuando se lo sumerge en un ambiente nuevo. Pero quienes critican sin crear, quienes se limitan a defender lo que se ha desvanecido sin saber devolverle las fuerzas para que resucite, constituyen la auténtica plaga de la filosofía. Es el resentimiento lo que anima a todos estos discutidores, a esos comunicadores. Solo hablan de sí mismos, haciendo que se enfrentan unas realidades huecas. La filosofía aborrece las discusiones. Siempre tiene otra cosa que hacer. Los debates le resultan insoportables, y no porque se sienta excesivamente segura de sí misma. Al contrario, sus incertidumbres son las que la conducen a otros derroteros más solitarios. No obstante, ¿no convertía a Sócrates la filosofía en una discusión libre entre amigos? ¿No representa acaso la cumbre de la sociabilidad griega en tanto que conversación de los hombres libres? De hecho, Sócrates nunca dejó de hacer que cualquier discusión se volviera imposible, tanto bajo la forma breve de un agón, de las preguntas y de las respuestas, como bajo la forma extensa de una rivalidad de los discursos. Hizo del amigo el amigo exclusivo del concepto, y del concepto el implacable monólogo que elimina sucesivamente
a todos sus rivales. Es intenso este señor, pero me gusta mucho. Ejemplo 2. ¿Hasta qué punto domina Platón el concepto? Queda manifiesto en el Parménides. El uno tiene dos componentes, el ser y el no ser. Fases de componentes, el uno superior al ser, igual al ser, inferior al ser. El uno superior al no ser, igual al no ser. Zonas de indiscernibilidad con respecto a sí, con respecto a los demás. Es un modelo de concepto. Pero ¿no es acaso el uno anterior a todo concepto? En este punto, Platón enseña lo contrario de lo que hace. Crea conceptos, pero necesita plantearlos de forma que representen lo increado que les precede. Introduce el tiempo en el concepto, pero este tiempo tiene que ser el anterior. Construye el concepto, pero de forma que atestigue la preexistencia de una objetividad bajo la forma de una diferencia de tiempo capaz de medir el distanciamiento o la proximidad del constructor eventual. Y es que en el plano platónico, la verdad se plantea como algo presupuesto, ya presente. Así es la idea. En el concepto platónico de idea, primero adquiere un sentido muy preciso, muy diferente del que tendrá en Descartes. Es lo que posee objetivamente una cualidad pura o lo que no es otra cosa más lo que es, más que lo que es. Acá recuerdo una parte que leímos antes que tenía algo que ver con esto y decía que como Platón hablaba, decía una cosa pero pensaba otra. Y él hablaba de la idea como lo original, pero ahí Deleuze decía, pero él tenía que haber inventado el concepto de idea y no lo hizo. O sea, daba como un presupuesto, así como una pequeña trampita, y acá creo que está haciendo lo mismo. La voy a leer otra vez esto. En el concepto platónico de idea, primero adquiere un sentido muy preciso, muy diferente del que tendrá en Descartes. Es lo que posee objetivamente una cualidad pura o lo que no es otra cosa más que lo que es. Acá dice Deleuze, únicamente la justicia es justa, el valor valiente. Así son las ideas y hay idea de madre si hay una madre que solo es madre. Pero acá está mi gato que quiere mimo. Disculpe. Únicamente la justicia es justa, el valor valiente, así son las ideas. Y hay idea de madre si hay una madre que solo es madre, que no hubiera sido hija a su vez. O pelo que solo es pelo, y no silicio también. Se da por supuesto que las cosas, por el contrario, siempre son otra cosa que lo que son. En el mejor de los casos, no poseen, por tanto, más que en segundas. Solo pueden pretender la cualidad y tan solo en la medida en que participan de la idea. Entonces, el concepto de idea tiene los componentes siguientes. 2 puntos.
la cualidad poseída o que hay que poseer. La idea que posee en primeras, en tanto que imparticipable. Aquello que pretende a la cualidad y tan solo puede poseerla en segundas, terceras, cuartas. La idea participada que valora las pretensiones. Diríase el padre, un padre doble, la hija y los pretendientes. Esas constituyen las ordenadas intensivas de la idea. Una pretensión solo estará fundada por una vecindad, una proximidad mayor o menor que se tuvo respecto a la idea en el sobrevuelo de un tiempo siempre anterior, necesariamente anterior. El tiempo, bajo esta forma de anterioridad, pertenece al concepto. Es como su zona. Ciertamente no es en este plano griego, en este suelo platónico, donde el cogito puede surgir. Mientras subsista la preexistencia de la idea, incluso bajo la forma cristiana de arquetipos en el entendimiento de Dios, el cogito podrá ser preparado, pero no llevado a cabo. Para que Descartes cree este concepto, será necesario que primero cambie singularmente de sentido, que adquiera un sentido subjetivo y que entre la idea y el alma que la forma como sujeto se anule toda diferencia de tiempo. De ahí la importancia de la observación de Descartes contra la reminiscencia. Cuando dice que las ideas innatas no son antes, sino al mismo tiempo que el alma. Habrá que conseguir una instantaneidad del concepto y que Dios incluso cree las verdades. Será necesario que la pretensión cambie de naturaleza. El pretendiente deja de recibir a la hija de las manos de un padre para no debérsela más que a sus propias hazañas caballerescas, a su propio método. La cuestión de saber si Malebranche puede reactivar unos componentes platónicos en un plano auténticamente cartesiano y a qué precio debería ser analizada desde esta perspectiva. Pero solo pretendíamos mostrar que un concepto siempre tiene unos componentes que pueden impedir la aparición de otro concepto o, por el contrario, que esos mismos componentes solo pueden aparecer a costa del desvanecimiento de otros conceptos. No obstante, un concepto nunca tiene valor por lo que impide. Solo vale por su posición incomparable y su creación propia. Yo repetiré esta última frase porque me parece que esto es claro, ¿verdad? Un concepto nunca tiene valor por lo que impide. Solo vale por su posición incomparable y su creación propia. O sea, tengo la impresión, si es que no me equivoco, que un concepto referido a un concepto previo no es concepto. Porque habla de que el concepto es creación propia. Y que después si uno de a partir de ahí hace otro concepto, está creando un nuevo concepto. O sea que un concepto
un concepto toma importancia no como un código o barrera que no permite crear otro concepto, sino toma importancia a partir de que como concepto permite crear otro concepto. Ahí radica su importancia, no como barrera, sino como fortaleza o como oportunidad para generar otros. Es ahí cuando se le carga la importancia de ese concepto. Y yo creo que, según, o sea, la posibilidad de seguir creando conceptos, ¿verdad? Me parece Sí. que andamos por ahí. Vamos a ver, ojalá no nos equivoquemos mucho. Pues acá, como no tenemos expertos filósofos, bienvenido, Jonathan. Jonathan, estás allí, ¿verdad? Jonathan Carvalho. Sí, acá estamos. Tanto tiempo, Escuchando. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Llegando un poco del trabajo Has vuelto, acelerado. has vuelto. Bienvenido, Jonathan. Gracias, gracias. Vos tenés el texto, ¿verdad? Sí, todavía estoy en mi teléfono, no voy a poder abrir mi Bueno. computadora, Te cuento pero nomás estoy acá, de la página 36. De cualquier manera, espero, a ver, vamos a ver cómo funciona esto. Sí, estamos grabando esto, Jonathan, y mañana en algún momento lo voy a subir al WhatsApp para poder continuar con esto, que debemos confesar, ahora que nos faltan nuestras guías, nuestras luces, está bastante complicadito, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Acá quería aportar algo si se puede. Sí, adelante, esposas. Claro que sí, sería. Estamos viendo que, como leías, que el concepto en sí adquiere valor con la creación propia. Exacto. Eso fue lo que pude rescatar. Bueno, Pero, entonces, para responder un poco a lo que había dicho hace rato, si era estructuralista o postestructuralista. En realidad es sí. estructuralista porque es parte de objetos de conocimiento ya dados, ¿verdad? Me parece que dentro del análisis podemos ver entonces, justo con este párrafo que leíste, la respuesta a eso. Ajá. Porque se dice que el concepto tiene valor solamente con la creación propia y no tiene valor cuando resta o hace desaparecer cosas. Ahora sí podemos ubicarlo como postestructuralista. Que Perfecto. sí, no se basa ya en cosas que ya estaban dadas, sino plenamente el valor del concepto consiste en la creación propia. Claro. Por una parte. Y por otra parte, estaba viendo la vez pasada una crítica a los filósofos que dicen que estos de repente dan muchas vueltas sobre teorías y cosas y se abstraen del mundo real, siendo que hay tantas cosas que podemos solucionar filosóficamente, pero que de repente no se da. Y se me ocurre nomás el tema esta concepción del concepto justamente. Bueno, no sé si voy a ir demasiado lejos con el tema del aborto y la teoría provida. Porque hay muchos nuevos conceptos creados para defender el tema del aborto. ¿Verdad? Y para anteponer esta idea o descartar el tema de provida, se fueron creando como nuevos conceptos. Entonces, qué grande es o qué verdad dice aquí, diciendo que los nuevos conceptos son los que dan o tienen valor porque producen cosas. Claro. ¿Se me entiende? Perfecto, sí. Sí. Y bajo estos nuevos conceptos es que la mayoría de los países están dando este cambio radical
y se tiran hacia una u otra parte, pro aborto o pro vida. Claro. Exacto. Es como que se crean nuevas realidades. Es como que se crean nuevas realidades. O sea, la forma de vida anterior, el viejo orden, ¿verdad? O la vieja forma de ver la vida, como que dio un vuelco hacia una nueva subjetividad que ya no puede movilizarse con el orden o con la normalidad o con los valores que antes se miraba, con esos anteojos que antes se miraba la vida, porque estamos ante una nueva realidad, ¿verdad? Un nuevo sujeto. Yo ya no soy, mi hijo ya no es el sujeto que era mi madre. Yo no lo puedo mirar a él con ese lente. Entonces, es como que hay un vuelco en toda la mirada, en toda la forma en que nosotros nos relacionábamos con el otro, la forma en que producíamos, en la forma en que creábamos. Es totalmente postestructuralista, como decía la compañera, que nada está dado, que todo está por crearse. Y en la medida que uno vaya creando sus propios conceptos, se va singularizando, se va creando una nueva subjetividad, y a través de la nueva subjetividad que uno va creando, muchas otras redes también se van singularizando con esas nuevas creaciones. Y al decir esto de la filosofía, me hace acordar de una vez tenía que hacer un curso de didáctica para poder enseñar en la universidad, porque un sueño anterior era enseñar en la universidad. Y para eso requería el curso de didáctica. Fui a hacer el curso de didáctica y tenía que hablar del sujeto. Y yo no podía hablar del sujeto en la conferencia porque no me podía abstraer del sujeto y mirarle al sujeto afuera, describirle. ¿Por qué? Porque yo me sentía ese sujeto a quien debía describir. Entonces no podía contener mi sentimiento y mis emociones. Por eso no pude terminar la didáctica, porque no podía superar el singularizarme yo con el sujeto a quien debía describir para defender una tesis. Entonces ahí yo lo veo la filosofía también como que no se lo mira desde afuera, se abstrae y no se involucra en esa creación. Entonces ahí es como Deleuze rompe con eso. Deleuze y Guattari, Michel Foucault y otros postestructuralistas que rompe con esa forma de filosofar, ¿verdad? Donde la creación o el acto de crear tiene que ver con la literatura, con el arte. Bueno, es lo que yo comprendo. No sé si está bien porque no están nuestros compañeros que nos pueden bajar en los marcos teóricos correspondientes, ¿verdad? Eso es mi aporte. Yo coincido también con esto que expresó Mirta y Celia, sobre todo con respecto al concepto de normalización y de poder, ¿verdad? Que están establecidos. Y justamente lo que decía Celia, al cambiar el concepto de la normalización, de pro vida y toda esa nueva problemática que antes no estaba permitido, son cuestiones de poder que establecen lo que corresponde y lo que no corresponde, ¿verdad?
justamente son los nuevos conceptos los que nos permiten abrirnos a otra mirada. Es la impresión que yo tengo. Sí, se me hace que es así. Y sí, a mí se me corta la señal. No sé si me escuchan. Te escuchamos, sí. Sí. Yo creo que tiene, y yo creo que ese concepto tiene mucho que ver con el rizoma que él siempre usa mucho, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? O sea que es justamente, es como el esqueleto, es el rizoma, ¿verdad? Y que va acaparando todo y que va creciendo para diferentes lados según sea la necesidad, ¿verdad? Exactamente. Y que en cualquier punto puede surgir algo nuevo otra vez. Así mismo. Y también el tema de la repetición y diferencia, ¿verdad? O sea, cómo la problemática se repite, pero se repite diferente, ¿verdad? Sí, sí, pues en ese sentido, sí, yo creo que, volviendo un poco a la duda inicial de Sevilla, yo creo que sí, eminentemente post-estructuralista, ¿verdad? Se supera el pensamiento binario, creo, ¿verdad? Así que, bueno, eh, voy a seguir leyendo si les parece. Supongamos que se añade un componente a un concepto. Es probable que estalle o que presente una mutación completa que implique tal vez otro plano. En cualquier caso, otros problemas. Es lo que sucede con el cogito kantiano. Kant construye sin duda un plano trascendental que hace inútil la duda y cambia una vez más la naturaleza de los presupuestos. Pero es en virtud de este plano mismo por lo que puede declarar que si yo pienso es una determinación que implica en este sentido una existencia indeterminada. Yo soy, entre paréntesis. No por ello se sabe cómo este indeterminado se vuelve determinable, ni a partir de entonces bajo qué forma aparece como determinado. Kant critica, por lo tanto, a Descartes por haber dicho soy una sustancia pensante, puesto que nada fundamenta semejante pretensión del yo. Kant reclama la introducción de un componente nuevo en el cogito, el que Descartes había rechazado. 2 puntos. El tiempo, precisamente. Pues solo en el tiempo se encuentra determinable mi existencia indeterminada. Pero solo estoy determinado en el tiempo como yo pasivo y fenoménico, siempre afectable, modificable, variable. He aquí que el cogito presenta ahora 4 componentes. Yo pienso y soy activo en ese sentido. Tengo una existencia. Esta existencia solo es determinable en un tiempo como la de un yo pasivo. Así pues, estoy determinado como un yo pasivo que se representa necesariamente su propia actividad del pensante como un otro que le afecta. Y no se trata de otro sujeto, sino más bien del sujeto que se vuelve otro. Quiero repetir estas 4 componentes porque se me confundió a mí, ¿verdad? 1. Yo pienso y soy activo en ese sentido. Tengo una existencia. Esta existencia solo es determinable en el tiempo como la de un yo pasivo. Así pues, estoy determinado como un yo pasivo que se representa necesariamente su propia actividad pensante como un otro que le afecta.
No se trata de otro sujeto, sino más bien del sujeto que se vuelve otro. Pregunta, ¿es acaso la senda de esta conversión del yo a otro una preparación del yo es otro? Se trata de una sintaxis nueva con otras ordenadas, otras zonas de indiscernibilidad garantizadas por el esquema primero, después por la afección de uno mismo, a través de uno mismo, que hacen inseparables yo y el yo mismo. Que Kant critique a Descartes tan solo significa que ha levantado un plano y construido un problema que no pueden ser ocupados o efectuados por el cógnito cartesiano. Descartes había creado el cógnito como concepto, pero expulsando el tiempo como forma de anterioridad para hacer de este un mero modo de sucesión que remitía a la creación continuada. Kant reintroduce el tiempo en el cógnito, pero un tiempo totalmente distinto desde la anterioridad platónica. Creación de concepto. Hace del tiempo un componente del cógnito nuevo, pero a condición de proporcionar a su vez un concepto nuevo del tiempo. Dos puntos. El tiempo se vuelve forma de interioridad con tres componentes: sucesión, pero también simultaneidad y permanencia. Cosa que implica a su vez un concepto nuevo de espacio que ya no puede ser definido por la mera simultaneidad y se vuelve forma de exterioridad. Es una revolución considerable. Espacio-tiempo. Yo pienso tres conceptos originales unidos por unos puentes que constituyen otras tantas encrucijadas. Una ráfaga de conceptos nuevos. La historia de la filosofía no solo implica que se evalúe la novedad histórica de los conceptos creados por un filósofo, sino la fuerza de su devenir cuando pasan de unos a otros. Una vez yo leí algo así como que cuando un filósofo escribe, siempre escribe contra otro filósofo. Y acá es como que Kant escribe contra Descartes, y acá es como que Deleuze escribe contra Kant y contra sí. Parece ser que da como una constante. Bueno, parece tal vez sea un reducto elemental, ¿verdad? Porque Deleuze, por ejemplo, a mi parecer, va contra ese yo estático que definía al ser como algo estático, algo definido. Este hombre, no sé qué, de tales perfil, ¿verdad? Y sin embargo, con Deleuze dice, el hombre no puede definirse. Tiene una multiplicidad de yo que puede emerger o fluir en relación al concepto que va creando. Y la revolución no es externa, sino interna. En la medida que yo pueda ir deconstruyendo esos códigos o barreras, ¿verdad? O territorios mentales que me piensan
yo voy fluyendo o emergiendo con otros yo que desconozco hasta que emergen. No sé qué yo va a salir en mí. O sea que yo no puedo ni conocer quién soy. No puedo determinar, ni yo mismo puedo determinar quién soy. Masculino, femenino, ¿qué? O un día masculino, otro día femenino, o masculino y femenino al mismo tiempo. Porque eso era una construcción social nomás que determinaba este es masculino o este es femenino, porque no se permitía socialmente la libertad del ser. La libertad del ser estaba normado por ciertos criterios que debían ser normalizados en la familia, en la iglesia, en la escuela, en la sociedad toda. Sin embargo, cuando vos retirás esas construcciones, entonces puede fluir libremente el ser o el yo, que no sabe, el yo que es otro, pero que hasta que no fluye no sabe qué otro es. No podés determinarlo. Entonces ahí como que me recuerda a esos otros países que ahora en la inmigración ya le ponen otra casilla de sexo masculino, femenino, otro. Sexo masculino, femenino, otro, ¿verdad? Yo ahora comprendo por qué, ¿verdad? Porque ahí ya abre la posibilidad a un otro que no sabemos. Sí. ¿Verdad? A un otro que no sabemos que es lo que está hablando de Les, ¿verdad? En ese, eso es con respecto a la ¿verdad? Me relaciono como para bajar a tierra, ¿verdad? Esos conceptos muy abstractos. Claro, es el pensamiento binario, ¿verdad? Blanco, negro, hombre, mujer, lindo, feo, ¿verdad? Y como que estamos, a mí me gusta, es recuperar a Heráclito, ¿verdad? Recuperar, las cosas no son, sino las cosas van siendo y van cambiando, ¿verdad? Bueno, yo pienso que en ese aspecto sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Bueno, continúo. Encontramos por doquier el mismo estatuto pedagógico del concepto, una multiplicidad, una superficie o un volumen absolutos, autorreferentes, compuestos por un número determinado de variaciones intensivas, inseparables, que siguen un orden de proximidad y recorridos por un punto en estado de sobrevuelo. Y acá viene algo que consultaba hoy Celia con respecto, y creo que Misa también con respecto a los bordes. Acá habla de, el concepto es el perímetro, la configuración, la constelación de un acontecimiento futuro. Los conceptos en este sentido pertenecen a la filosofía de pleno de derecho, porque es ella la que los crea y no deja de crearlos. El concepto es evidentemente conocimiento, pero conocimiento de uno mismo, y lo que conoce es el acontecimiento puro, que no se confunde con el estado de cosas en el que se encarna. Deslindar siempre un acontecimiento de las cosas y de los seres es la tarea de la filosofía cuando crea conceptos, entidades. Establecer el acontecimiento nuevo de las cosas y de los seres, darles siempre un acontecimiento nuevo, el espacio, el tiempo, la materia, el pensamiento, lo posible como acontecimientos. Resulta vano prestar conceptos a la ciencia, ni siquiera cuando se ocupa de los mismos objetos,
lo hace bajo el aspecto del concepto, no lo hace creando conceptos. Se objetará que se trata de una cuestión de palabras, pero no es frecuente que las palabras no impliquen intenciones o argucias. Si se decidiera reservar el concepto a la ciencia, se trataría de una mera cuestión de palabras, aún a costa de encontrar otra palabra para designar el quehacer de la filosofía. Pero las más de las veces se procede de otro modo. Se empieza por atribuir el poder del concepto a la ciencia. Se define el concepto a través de los procedimientos creativos de la ciencia. Se lo mide con la ciencia y después se plantea si nos queda una posibilidad para que la filosofía forme a su vez conceptos de segunda zona que suplan su propia insuficiencia a través de un vago llamamiento a lo vivido o a lo vivido. De este modo, Gilles Gaston Granger empieza por definir el concepto como una proposición o una función científica y después admite que puede, pese a todo, haber unos conceptos filosóficos que sustituyan la referencia al objeto por el correlato de una totalidad de lo vivido. Pero, de hecho, o bien la filosofía lo ignora todo del concepto, o bien lo conoce con pleno derecho y de primera mano, hasta el punto de no dejar nada para la ciencia que por lo demás no lo necesita para nada y que solo se ocupa de los estados de las cosas y de sus condiciones. La ciencia se basta con las proposiciones o funciones, mientras que la filosofía, por su parte, no necesita invocar una vivencia que solo otorgaría una vida fantasmagórica y extrínseca a unos conceptos secundarios exangües en sí mismos. El concepto filosófico no se refiere a lo vivido por compensación, sino que consiste por su propia creación en establecer un acontecimiento que sobrevuela toda vivencia, tanto como cualquier estado de las cosas. Cada concepto talla el acontecimiento, lo perfila a su manera. La grandeza de una filosofía se valora por la naturaleza de los acontecimientos a los que sus conceptos nos incitan o que nos hace capaces de caer dentro de unos conceptos. Por lo tanto, hay que desmenuzar hasta sus más recónditos detalles el vínculo único, exclusivo de los conceptos con la filosofía en tanto que disciplina creadora. El concepto pertenece a la filosofía y solo pertenece a ella. Bueno, acá termina el Qué interesante. capítulo. A mí me gustó Qué mucho. interesante. Qué interesante. Está definiendo de que la filosofía no necesita para definirse de la ciencia. Exacto. Porque la filosofía es concepto y concepto es acontecimiento. Y acontecimiento no es nada definido, sino algo mutante, algo cambiante. O sea, vos no podés definirle al sujeto es así, porque el sujeto hoy es así en este acontecimiento, pero mañana tiene otro acontecimiento y es otro. ¿Verdad? Otro concepto. Otro concepto. O sea, somos conceptos puros, pura creación, proyecto continuo, nada definido, un devenir constante. Un devenir constante. Y ahí es cuando choca con la ciencia.
Exacto. Y no necesita luego de la ciencia, dice. No necesita luego de la ciencia, porque por sí mismo puede existir porque es algo que fluye, algo continuo, algo frecuente, una creación continua. Es vivir creando. Es fantástico. Me apasiona esta parte. Ah, es muy bueno. Bueno, ¿algún otro? Qué lindo. Y Aníbal, Sí. perdón, y contraponiendo con arquitectura, arquitectura también es como dice la compañera, ¿verdad? Es Sí. un acontecimiento. Por eso es Exacto. un mutar constante la vivencia en la arquitectura. Está muy bueno, ¿verdad? Así es. Sí, yo creo que sí, que se equipara totalmente. Melissa también. Claro, porque como él es fenomenólogo, ¿verdad? Claro. Melissa también levantó la mano, creo, ¿verdad? Sí, es solamente a modo de preguntar. Este es el fin del primer capítulo, ¿verdad? Este es el Para capítulo, sí, el capítulo 1. Capítulo Vimos 1. la introducción, este es el capítulo 1 y ahora el martes que viene lo continuamos con Comenzó el plano capítulo de 2. Valencia. Sí, miren, a mí me parece muy interesante la definición de concepto, pero yo pues vengo de un constructo más, ¿cómo les voy a decir? Legalista, ¿verdad? Ajá. Y bueno, hay dos vertientes conceptuales, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? Porque una también, si todo fuese un cambio constante y todo eso, no habría una cuestión también de, de esencias que se toca tanto también en Kant, ¿verdad? O sea que creo que también es importante agarrar y redefinir un poquitito que los conceptos justamente no es un concepto y una acepción única, si vamos al caso, ¿verdad? Porque al final y al cabo estaríamos destrozando la lógica también, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? O sea, hay contextos del concepto, ¿verdad? Puede que en el área ontológica sí sea creación, se debe devenir y todas esas cosas que bueno, que también nos remiten a Heráclito, ¿verdad? Pero hay una parte lógica y hay una parte que sí se agarra a los conceptos, si no, no estaría Wittgenstein, por ejemplo, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? Para mí es importante establecer esos contextos. Yo les comento una cosa, yo estoy muy perdida en el texto justamente por cuestiones de trabajo. Voy a intentar leer, por eso que pregunté si terminamos el primer capítulo, ¿verdad? Para poner un poquitito, para poner un poquitito también para leer, ¿verdad? Y tengo una serie de preguntas concretas. Esta es la primera vez que yo estoy leyendo de una forma no fraccionada Deleuze, ¿verdad? Entonces me atrae mucho ese concepto de concepto, ¿verdad? Pero como les dije, después sale, es cierto, hay un concepto que se maneja en la ciencia y hay conceptos, ¿cómo te voy a decir? Encuadres conceptuales que se manejan en las ciencias, ¿verdad? En las ciencias naturales, que son constructos de conocimiento bueno, y después hay otros constructos que son la ontología y después está la lógica, ¿verdad? Tengo más preguntas que aportes, por eso también lo primero que pregunté es si este es el final del primer capítulo. Gracias. Yo creo que el tema es que, como veíamos antes, ¿verdad? Sobre el tema el de la periferia difusa, ¿verdad? Inacabada del concepto, a diferencia de las ideas científicas que son precisas o que pretenden ser precisas, ¿verdad? O sea, en el pensamiento científico como decía Kuhn, ¿verdad? Se va construyendo sobre bases conceptuales, ¿verdad? Que se toman por precisas, pero después se van cambiando y se va modificando constantemente en sus imprecisiones. Es lo que me parece a mí, ¿verdad? O sea, cambian los paradigmas. Cuando Acá levanté la mano. Hay una sí. polisemia respecto de lo que es el concepto. Es lo que, lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Hay una polisemia ahí, ¿verdad? Porque, o sea,
es cierto que hay límites difusos, ¿verdad? En cuanto a cuando hablamos, por ejemplo, cuestiones ontológicas, ¿verdad? A mí hay una cosa que siempre me costó y qué lástima que no esté Sergio, ¿verdad? También, o César, una cosa que siempre me costó muchísimo desde Parménides, justamente separar la ontología de la lógica. Brutal es lo que les digo, ¿verdad? Pero vieron que Parménides al hablar justamente de un ser está hablando de una entidad ya prácticamente lógica, ¿verdad? O sea, sí surgió más o menos la discusión del ser, ¿verdad? Pero justamente esos límites difusos que hay entre ontología y lógica es lo que me gustaría de repente aclarar. Bueno, ya me callo, ya me callo. No, está bien. Justamente eso, profesor, justamente eso dimos en la introducción, no sé si usted se acuerda, en que la ciencia se apropió del concepto como definición y que el término concepto no pertenece a la ciencia, sino a la filosofía, y que el concepto no es algo universal, sino algo un acontecimiento mutante que no está definido, que no se lo puede encasillar en algo, que no puede tener un significante. Y entonces, que ahí hay una cuestión que inclusive se utiliza concepto en el marketing, que tampoco es eso, ¿verdad? El concepto de un producto, dice, ¿verdad? Pero que en la realidad el concepto no, según la filosofía, la creación, no se puede tomar como una definición de algo, porque eso va cambiando de acuerdo a la creación que el sujeto va creando. Entonces ahí en la introducción era que tocamos esa diferencia entre concepto de ciencia y concepto de filosofía. No sé si usted recuerda, profesor. Sí, sí, Profesor, le voy a llamar. Sí, él hacía justamente hincapié en eso, ¿verdad? Que la filosofía es la única que crea conceptos. Es la única que crea conceptos. La ciencia necesita ideas, ¿verdad? Pero que no son conceptos. Ideas, definiciones, medidas, ¿verdad? Y para en base a eso ir construyendo el edificio de la ciencia, el conocimiento. Pero la filosofía crea conceptos y cuando ese concepto no funciona, crea otro constantemente, ¿verdad? Bueno, hasta acá llegamos hoy. Yo creo que a pesar de que estábamos solitos acá, entre todos tratamos de ir adelante y esperemos que el próximo martes tengamos un poquito más de que esté Sergio, que esté César y ojalá que esté también José para alumbrarnos un poco más el camino. Muchas gracias y hasta el martes que viene. De irnos. Sí, Celia, por favor, sí. Ay, bueno, no sé si ya querés cerrar, pero viste No. que fue chocante esto de entender el concepto, como lo dejamos entender fuera de contexto, dijo la compañera, ¿verdad? Ajá. Que así, rompemos los principios lógicos. Y es cierto, pero aquí estamos malinterpretando porque nos dijo que todo es devenir, un devenir constante, sino que está la fuerza del devenir nada más. Pero decía también en alguna parte que el concepto es conocimiento, pero un conocimiento de sí mismo. Es como pasar de un punto a otro. Y eso sería el devenir, ¿verdad? Pero no es que es un devenir en el sentido peyorativo de la posmodernidad, por ejemplo, ¿verdad? Donde todo es relativo, Claro. donde hay falta de compromiso, donde todo cambia, así, ¿verdad? Sino que sí hay una razón, una identidad, pero que tiene fuerza de devenir, pero no es que es un devenir todo el tiempo. O sea, no es el todo vale, ¿verdad?
claro, no es un posmodernismo peyorativo, sino Exacto. que pasamos de un punto A un punto B. Ese es el devenir o el cambio constante, ¿verdad? Pero pasamos de un conocimiento, pero a otro conocimiento de sí mismos. ¿Sí? Exacto. Para no dejar al aire nomás lo que dijo la compañera, que es preocupante también decir que, bueno, todo cambia, todo es devenir y lo dejamos fuera de contexto. Ahí sí sería una locura, ¿verdad? Estaríamos siendo... Porque es interesante cuando empieza planteando el caso del concepto muy específicamente de Descartes, lo desarrolla, ¿verdad? Así lo profundiza y después aparece Kant y que nos da otra vuelta, ¿verdad? De tuerca y bueno, vamos a ver cómo continúa esto, que es medio... la lectura anterior que teníamos con Deleuze, a mí me parecía como una especie de trama detectivesca, que siempre planteaba a dónde nos llevará esto, y acá también me entusiasma eso, a dónde iremos a parar. Bueno, muy bien, muchas gracias y hasta el martes. Muchas gracias, muchas gracias. Ok. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.